Bienvenidos a la base misma de la vida. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado los grandes secretos del universo, sin darse cuenta de que el más asombroso de todos se encuentra en nuestro interior, en cada una de nuestras células. Hoy, no solo exploraremos conceptos de biología, sino que desentrañaremos el manual de instrucciones más complejo y eficiente jamás escrito, el que dicta cómo se construye, cómo funciona y cómo se hereda cada organismo en este planeta. Olvídense de las explicaciones superficiales. Nuestro objetivo es una inmersión profunda. Este es un viaje que nos tomará más de hora y media, dedicando el tiempo necesario a la complejidad y la maravilla de cada proceso molecular. Comenzaremos con la arquitectura fundamental. Observaremos la estructura del ADN, que es central. Sus dos hebras corren en direcciones opuestas, son antiparalelas, una 5' a 3', la otra 3' a 5'. Desde esa base, atacaremos el dogma central de la biología molecular en su totalidad. Primero, la replicación. El arte de la célula para hacer copias exactas de su genoma, asegurando la herencia. Estudiaremos la maquinaria proteica que debe coordinarse para abrir el ADN, aliviar la tensión y sintetizar las nuevas hebras, especialmente cómo se maneja el desafío de las hebras líder y rezagada. Luego, la transcripción. El paso de código de ADN a ARAN. Analizaremos las clases de ARAN, la función del ARAN polimerasa y, crucialmente, los procesos de maduración del ARAN en eucariotas, incluyendo el asombroso corte y empalme, o splicing, que nos permite codificar múltiples proteínas desde un solo gen, y finalmente, la traducción, donde el lenguaje de los nucleótidos se convierte en el lenguaje de la vida, las proteínas. Nos sumergiremos en los ribosomas, las fábricas proteicas, y veremos cómo el ARAN de transferencia traduce el código genético para ensamblar la cadena polipeptídica aminoácido por aminoácido. Prepárense para conocer a las enzimas que nos definen, las complejas regulaciones que activan y desactivan nuestros genes, y el nivel de precisión que hace que un error sea una rareza, no una regla. Este no es un curso de repaso. Es una expedición. Pongan sus mentes en modo de alta resolución. El conocimiento que vamos a adquirir hoy cambiará la forma en que entienden su propia existencia. La información y la ingeniería inversa viral. Todo, absolutamente todo, en la biología molecular moderna, desde la bacteria más simple hasta la complejidad de un organismo pluricelular, se sustenta en el dogma central de la biología molecular. Esta no es solo una hipótesis de trabajo, es el marco canónico que define la direccionalidad y el flujo esencial de la información genética. Es una idea que cristalizó la mente del biofísico Francis Crick en 1970, después de refinar las observaciones y la evidencia acumulada desde el descubrimiento de la estructura del ADN. Miremos con el rigor molecular que exige este concepto, la información maestra, la plantilla original de la vida, codificada en la secuencia de desoxirribonucleótidos de la molécula de ADN, reside celosamente custodiada en el núcleo celular. Dado que el ADN es demasiado valioso y estructuralmente ineficiente para ser transportado a la maquinaria de síntesis, se requiere un intermediario. Para su uso funcional y su movilización, se crea una copia de trabajo, una copia transitoria y desechable, en forma de ARAN mensajero, ARNM. Este proceso de creación de una hebra de ARAN complementaria a partir de una plantilla de ADN se conoce como transcripción. Una vez que el ARNM ha sido procesado y transportado al citoplasma, el mensaje que contiene debe ser decodificado. El ARAN es entonces interpretado por los ribosomas, las fábricas proteicas de la célula, para construir una proteína funcional específica. Este acto final de decodificación y ensamblaje, donde el lenguaje de los nucleótidos se traduce al lenguaje de los aminoácidos, es la traducción. Detengámonos y contemplemos la implicación funcional de esta jerarquía. El ADN es el repositorio de información, la memoria a largo plazo. El ARAN es el transmisor y el traductor. Y las proteínas son las verdaderas entidades efectoras. El propósito supremo del genoma no es meramente su propia duplicación, la replicación, sino la capacidad de llevar el código para la síntesis de proteínas, que son las obreras catalíticas, las estructuras arquitectónicas, las máquinas de transporte y los reguladores que definen la vida celular. El dogma central es la definición de esta jerarquía de control genético, la flexibilidad y la ingeniería inversa de la vida y sin embargo, en su formulación más contemporánea, el dogma central nos obliga a reconocer la flexibilidad inherente de los sistemas biológicos, que a menudo contienen excepciones que magnifican la complejidad de la vida. Si observamos con detalle la ruta de la información, encontramos una subversión clave a la linealidad estricta $text, ADN. Right arrow text, ARAN, $. En 1975, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue justamente otorgado a Howard Temin y David Baltimore por un descubrimiento que obligó a reescribir la secuencia de flechas del dogma, la retrotranscriptasa. Esta enzima es una fascinante pieza de ingeniería inversa molecular.
La retrotranscriptasa, o transcriptasa inversa, es una enzima viral con una actividad polimerasa única, es una ADN polimerasa que depende de una plantilla de ARAN. Es decir, viola la direccionalidad del dogma al permitir la retrotranscripción. En esencia, esta enzima permite a ciertos agentes biológicos, como la familia de los retrovirus, el VIH es el ejemplo paradigmático, tomar su material genético basado en ARAN y copiarlo para crear una hebra complementaria de ADN de doble hebra, conocido como ADN proviral. Este flujo de información inverso, del ARAN al ADN, es la estrategia viral para asegurar su persistencia. El ADN proviral puede ser integrado de forma permanente en el genoma de la célula huésped mediante otra enzima viral, la integrasa. Este mecanismo de integración, que permite que un material genético basado en ARAN deje una huella genética estable y heredable en un sistema basado en ADN, no es solo una curiosidad biológica, es un claro y potente ejemplo de la adaptabilidad evolutiva a nivel molecular y de la presión selectiva que impulsa la complejidad bioquímica. La retrotranscriptasa es, por lo tanto, la prueba de que si bien el flujo de información es predominantemente unidireccional, existen rutas alternativas que la vida ha explotado para su supervivencia y perpetuación. La ingeniosa estrategia de la retrotranscripción, el dogma central, en su formulación más estricta, estableció un flujo de información unidireccional, $text, ADN, $a $text, ARAN, y $text, ARAN, $a $text, proteína, $. Sin embargo, la biología, en su infinita capacidad de adaptación, reveló una desviación canónica que revolucionó nuestro entendimiento de la genética. Si observamos esta diapositiva, vemos la famosa subversión de la regla. En 1975, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue justamente otorgado a Howard Temin, junto con David Baltimore y Renato Dulbecco, por un descubrimiento que obligó a incluir una flecha inversa en el diagrama, la retrotranscriptasa. Esta enzima es una pieza fundamental de la virología moderna y de la biología molecular. La retrotranscriptasa, o transcriptasa inversa, RT, es una proteína multifuncional con al menos 3 actividades catalíticas en una sola cadena polipeptídica, una actividad de ADN polimerasa dependiente de ARAN, una actividad de ribonucleasa H, RNasa H, y una actividad de ADN polimerasa dependiente de ADN. Su función primaria viola la direccionalidad estricta del dogma, permite la retrotranscripción, tomando el material genético basado en ARAN para sintetizar una hebra de ADN. Esta es la estrategia de los retrovirus, como el VIH. El proceso es meticuloso. Cuando un retrovirus infecta una célula huésped, su genoma de ARAN monocatenario es liberado. La retrotranscriptasa comienza su trabajo utilizando una molécula de ARAN de transferencia, tRNA, de la célula huésped como cebador o primer para iniciar la síntesis de la primera hebra de ADN complementario, ADNC. Una vez que el $text, ADNC, se ha sintetizado, la enzima utiliza su actividad RNasa H. Esta es una actividad crítica, degrada y elimina selectivamente la plantilla original de ARAN que estaba unida al $text, ADNC, en un dúplex de $text, ADN-ARN, híbrido. Finalmente, la actividad de ADN polimerasa dependiente de ADN toma el $text, ADNC, recién sintetizado como plantilla para construir la segunda hebra de $text, ADN, resultando en una molécula de ADN de doble hebra totalmente funcional, conocida como ADN proviral. Este flujo de información inverso, del $text, ARAN, al $text, ADN, es el mecanismo de supervivencia de los retrovirus. El ADN proviral resultante puede luego ser integrado permanentemente en el genoma de la célula huésped mediante otra enzima viral, la integrasa. Una vez integrado, el virus se vuelve inmune a ciertos mecanismos de defensa y puede permanecer latente o replicarse indefinidamente. La existencia de esta enzima es un claro y potente ejemplo de la adaptabilidad evolutiva a nivel molecular y la prueba de que la vida ha desarrollado rutas alternas para el flujo de la información genética. La replicación semiconservativa, un mandato de precisión y economía. El primer gran desafío fundamental que enfrenta cualquier célula viva, como prerequisito ineludible para la división, es la replicación de su material genético, el ácido desoxirribonucleico, ADN. Esta duplicación debe realizarse con una fidelidad enzimática asombrosa y una precisión casi perfecta, constituyendo el fundamento químico de la herencia y la continuidad biológica. Durante años cruciales, en los albores de la biología molecular, la comunidad científica debatió intensamente la mecánica de este proceso. 3 modelos conceptuales compitieron por explicar cómo la doble hélice lograba su autoduplicación. El modelo conservativo postulaba que la molécula parental de $text, ADN, debía mantenerse estructuralmente intacta después de actuar como plantilla, sirviendo pasivamente de guía para sintetizar una doble hélice hija completamente nueva. Esto implicaría la existencia de una doble hélice, vieja, y una, nueva.
Por otra parte, el modelo dispersivo proponía un método radical de reorganización. La molécula original se fragmentaría, y esos trozos antiguos se mezclarían íntimamente con el text, ADN, recién sintetizado en cada hebra, produciendo dos moléculas híbridas compuestas por un mosaico aleatorio de segmentos parentales y neosintetizados. Sin embargo, el modelo que la naturaleza seleccionó, y que hoy es universalmente aceptado como el mecanismo más eficiente y seguro para la vida, es el modelo semiconservativo. Su validación experimental no fue un ejercicio de mera observación, sino de ingenio metodológico, alcanzando su clímax en 1958 gracias a la brillantez y precisión del experimento de Matthew Meselson y Franklin Stahl. Estos científicos utilizaron una herramienta de la física nuclear, los isótopos estables. Cultivaron bacterias en un medio que contenía nitrógeno pesado, text, N, centocircunflejo, 15, el cual se incorporó al text, ADN, bacteriano, dado que el nitrógeno es un componente clave de las bases nitrogenadas. Este text, ADN, parental era, por lo tanto, pesado. Posteriormente, transfirieron estas bacterias a un medio que contenía exclusivamente nitrógeno ligero, text, N, centocircunflejo, 14, para la síntesis de text, ADN, nuevo. El análisis de las moléculas de text, ADN, se realizó mediante la técnica de centrifugación en gradiente de densidad de cloruro de cesio, que permite separar moléculas basándose en diferencias ínfimas de peso. Meselson y Stahl demostraron con una claridad ineludible que, tras la primera generación de replicación, todo el text, ADN, exhibía una densidad intermedia, lo que indicaba que cada molécula estaba compuesta exactamente por una hebra pesada, text, N, centocircunflejo, 15, y una hebra ligera, text, N, centocircunflejo, 14, Este resultado refutó categóricamente la hipótesis conservativa. Al observar la segunda generación, se obtuvieron dos bandas de text, ADN, una de densidad intermedia, híbrida, y otra de densidad completamente ligera, text, N, centocircunflejo, 14, un patrón que era inconsistente con la dispersión aleatoria, y que confirmaba la predicción exacta del modelo semiconservativo. ¿Cuál es la justificación físico-química para esta elección? La razón reside en la fidelidad inquebrantable y la economía energética que este mecanismo confiere a la herencia. El modelo semiconservativo garantiza la fidelidad al establecer una jerarquía clara en la información. Al separar cada hebra original para que actúe como una hebra molde, la célula conserva, literalmente, la mitad de la información y utiliza esa hebra antigua como una plantilla de referencia física inmutable para la síntesis de la hebra complementaria. Este proceso es la base de la corrección de pruebas proofreading. Si la replicación fuera conservativa o dispersiva, la maquinaria celular tendría grandes dificultades para distinguir una secuencia errónea, recién sintetizada, de una secuencia parental correcta. Al ser semiconservativa, cualquier error que ocurra durante la síntesis de la nueva hebra puede ser detectado y corregido inmediatamente por las actividades de exonucleasa de las polimerasas, comparando el nucleótido potencialmente mal emparejado directamente con la secuencia de la hebra molde parental. Cada hebra vieja no es solo una plantilla, es el patrón de oro de la secuencia genética que se está copiando. La integridad genómica, la baja tasa de mutación y la replicación exitosa del text, ADN, se fundamentan en esta sabia y eficiente decisión de la naturaleza de nunca soltar por completo la información original, conservándola y asegurándola generación tras generación. Aplicación del ADN. Nuestra mirada se dirige, inicialmente, a la estructura fundamental, la doble hélice del ADN. Observemos su configuración no solo complementaria, sino rigurosamente antiparalela. Esta característica es un imperativo topológico y químico que define el curso de la replicación. Una hebra corre con la polaridad química de 5' a 3', text, 5. Right arrow text, 3, una designación que indica la orientación del esqueleto de desoxirribosa fosfato, con un grupo fosfato libre en el extremo, text, 5, Su hebra complementaria está orientada en sentido inverso, de 3' a 5', text, 3. Right arrow text, 5, terminando con un grupo hidroxilo, text, o, libre en el extremo, text, 3, Esta antiparalelidad no es una mera curiosidad, es la restricción estricta que dicta la asimetría total de la maquinaria replicativa. En los organismos procariotas, modelos como la Escherichia coli, la duplicación del cromosoma circular comienza en un único y altamente regulado locus, el origen de replicación o órice. La iniciación es la fase de compromiso regulatorio más crítica, es donde la célula toma la decisión binaria, irreversible bajo condiciones normales, de duplicar su genoma.
Este dólar text, ORIC, dólar no es un punto aleatorio, sino un segmento genómico cuidadosamente diseñado de aproximadamente 245 pares de bases, estructuralmente dividido en regiones funcionales especializadas. El evento de reconocimiento y apertura inicial es orquestado por la proteína DNA, el regulador central y la llave maestra de la replicación. DNA es una $text, AT pasa $, de la familia $text, AA, más $, lo que significa que utiliza la energía de la hidrólisis del $text, ATP, para realizar trabajo mecánico. Múltiples copias de esta proteína, típicamente entre 20 y 40 unidades, comienzan a unirse de forma cooperativa a secuencias repetidas de 9 nucleótidos, conocidas como cajas DNA, dentro del origen. Esta multimerización y unión concertada de DNA es un evento estrictamente dependiente de la unión y posterior hidrólisis del $text, ATP. La energía liberada impulsa un cambio conformacional profundo en DNA, lo que induce activamente una tensión torsional y un plegamiento intenso en el segmento de $text, ADN. Esta tensión mecánica, aplicada de forma deliberada, se transmite a la segunda región crítica del text, ORIC, la zona de desenrollamiento o región de fusión. Esta zona es notablemente rica en el dímero adenina-timina, $text, AT, conteniendo 3 repeticiones en tándem de 13 nucleótidos. La unión $text, AT, sostenida por solo 2 puentes de hidrógeno, tiene una energía de fusión o energía de separación significativamente más baja que la unión $text, guanina-citosina, $text, GC, que utiliza 3 puentes de hidrógeno. La tensión mecánica inducida por DNA fuerza la fusión local del $text, ADN, precisamente en esta región $text, AT, lábil, rompiendo los puentes de hidrógeno y abriendo la doble hélice para formar la burbuja de replicación naciente. Una vez que el text, ADN, está en estado monocatenario y expuesto, se facilita el reclutamiento del motor de desenrollamiento. La enzima clave es la helicasa DNAB, que debe ser posicionada sobre las hebras simples. La helicasa DNAB, que es una proteína hexamérica con forma de anillo, es transportada por su cargador específico, la proteína DNAC. DNAC, también una text, AT pasa, se une temporalmente a DNAB, actuando como una chaperona, manteniéndola en una conformación inactiva y asegurando que 2 anillos de helicasa DNAB sean cargados correctamente, uno sobre cada hebra de text, ADN, en los extremos opuestos de la burbuja inicial. Tras la hidrólisis del text, ATP, y la carga exitosa, el cargador DNAC se disocia. Las 2 helicasas DNAB están ahora activadas y se convierten en los motores dinámicos de las futuras horquillas. Estos motores comienzan a moverse de manera bidireccional, en direcciones opuestas text 5. Right arrow text 3 respecto a la hebra sobre la que se deslizan, rompiendo los puentes de hidrógeno y extendiendo progresivamente la apertura del text, ADN, De esta manera, a partir de un único ORIC y una compleja cascada de interacciones proteicas y consumo energético, se forman 2 horquillas de replicación que avanzan en sentidos contrarios, una característica fundamental de la replicación circular procariota y de la alta velocidad de la duplicación bacteriana. La iniciación ha culminado, el escenario molecular para la síntesis de la vida está dispuesto y la replicación se ha comprometido de forma bidireccional. La coreografía topológica de la replicación. El primer gran actor que dirige la apertura física del y establece la horquilla de replicación es la enzima helicasa DNAB. Piense en ella como un motor molecular hexamérico con forma de anillo, una text, AT pasa, que se ha cargado meticulosamente alrededor del text, ADN, monocatenario expuesto en el origen. Su misión es la de un abridor implacable, moverse direccionalmente a lo largo de las hebras, consumiendo energía química en forma de ATP con cada paso de nucleótido. La helicasa es el verdadero motor de desenrollamiento. Su trabajo consiste en romper activamente y de manera secuencial los puentes de hidrógeno que unen las bases complementarias A con T y G con C en el centro de la doble hélice. Al realizar esta acción, la helicasa separa progresivamente las 2 hebras parentales, desnaturalizando y extendiendo físicamente la horquilla de replicación en el sentido del avance de la síntesis. La velocidad a la que la helicasa desenrolla un ritmo que puede alcanzar casi 1000 pares de bases por segundo en sistemas procariotas, es lo que define el ritmo general de la replicación, pero esta acción mecánica y continua de desenrollar el text, ADN, en un extremo tiene una consecuencia físico-topológica inevitable sobre el situado inmediatamente delante de la horquilla. A medida que las hebras se separan, la región bicatenaria no replicada se ve obligada a girar sobre sí misma para compensar la pérdida de vueltas helicoidales. Esto genera una tensión de superenrollamiento positivo extremo, es decir, un exceso de vueltas helicoidales que incrementan la fuerza de torsión de la molécula.
Este estrés topológico, si no se alivia, provocaría una resistencia insuperable, él se bloquearía, deteniendo instantáneamente el avance de la helicasa y, por ende, toda la replicación. Para combatir esta crisis tensional y mantener la procesividad de la helicasa, la célula utiliza una clase de enzimas esenciales, las topoisomerasas. Específicamente, en procariotas, la enzima clave que maneja este estrés es la topoisomerasa 2, también conocida como ADN girasa. La ADN girasa es la máquina biológica encargada de la gestión del estrés tensional. Su mecanismo es un acto de cirugía molecular controlado y extraordinariamente preciso, que utiliza la energía del para cambiar el número de enlace, el linking number del. La girasa se une a la doble hélice superenrollada delante de la horquilla, capturando un segmento de $text, ADN $. Utilizando $text, ATP $, la enzima corta temporalmente ambas hebras de la doble hélice, creando un corte de doble cadena controlado que se conoce como puerta G. Pasa un segmento adyacente de la doble hélice no cortada, la puerta T, a través de la brecha que acaba de crear. Finalmente, vuelve a sellar de inmediato el corte, restaurando la integridad del $text, ADN $, pero habiendo aliviado la tensión topológica. Este proceso de corte, paso y resello elimina el superenrollamiento positivo generado por la helicasa y, notablemente, introduce activamente superenrollamiento negativo en el cromosoma bacteriano. La acción coordinada entre la helicasa, que genera el problema topológico al desenrollar y la topoisomerasa girasa, que resuelve ese problema topológico al liberar la tensión, es un requisito funcional absoluto. Sin la girasa actuando constantemente delante de la helicasa, la replicación se detendría por estrangulamiento topológico después de solo unas pocas docenas de vueltas helicoidales. Estabilización, protección y el dilema del cebador. Una vez que la helicasa DNA ha desenrollado la doble hélice y la topoisomerasa ha aliviado la tensión torsional, grandes tramos de ADN se encuentran ahora expuestos como hebras sencillas. Esta exposición inmediata plantea un triple desafío termodinámico y cinético para la célula. Primero, la tendencia natural de las bases complementarias es renaturalizarse, es decir, volver a formar puentes de hidrógeno, lo que detendría el avance de la replicación. Segundo, el $text, ADN, monocatenario es un sustrato altamente preferido por las nucleasas celulares que buscan degradar material genético dañado, exponiendo el genoma a una degradación potencial. Y tercero, el $text, ADN, simple es flexible y tiende a formar estructuras secundarias intracadena, como tallos y bucles, que funcionarían como obstáculos físicos infranqueables para el movimiento de las enzimas de síntesis. Para contrarrestar estos problemas, la célula utiliza una clase esencial de moléculas, las proteínas de unión a cadena sencilla, conocidas universalmente por su acrónimo SSB, Single Strand Binding Proteins. Estas proteínas son absolutamente esenciales para la supervivencia del proceso replicativo. Las SSB se unen de forma cooperativa a las hebras de $text, ADN, simple. La unión cooperativa es crucial, ya que la adhesión de una proteína SSB aumenta drásticamente la afinidad de la siguiente proteína adyacente, creando rápidamente una capa protectora continua que recubre la totalidad de las hebras expuestas. Esta capa de SSB no tiene actividad enzimática, su rol es puramente estequiométrico y conformacional. Mantiene las hebras completamente extendidas y separadas, asegura que el $text, ADN, permanezca en su conformación de plantilla plana y lo protege de la degradación enzimática. Al mantener la hebra lisa, permite que la maquinaria de síntesis tenga acceso desinhibido a las bases para la lectura. Con las plantillas protegidas, el escenario está listo para la ADN polimerasa 3 enzima, la principal fábrica de $text, ADN, Pero aquí enfrentamos la gran limitación funcional de la mayoría de las $text, ADN, polimerasas conocidas, tienen una incapacidad intrínseca de iniciar la síntesis de novo. La polimerasa 3 requiere imperativamente un extremo cebador preexistente. Esto se debe a que la enzima solo puede catalizar la adición de un desoxirribonucleótido al grupo 3' hidroxilo libre, $text 3, $O de una cadena ya iniciada. La reacción de polimerización, que implica el ataque nucleofílico del $text 3, $O al fosfato alfa del nucleótido entrante, exige la presencia de esa función hidroxilo libre. Para superar este obstáculo bioquímico, la célula utiliza a la enzima primasa, DNAG en procariotas, que es la llave que destraba la síntesis. La primasa es molecularmente distinta, es clasificada como una ARAN polimerasa dependiente de ADN. La ventaja operativa de la primasa es que, a diferencia de la $text, ADN, polimerasa, la ARAN polimerasa sí puede iniciar la síntesis de novo, sin requerir ese $text 3, O preexistente. La primasa sintetiza un segmento corto, típicamente de unos 5 a 10 nucleótidos, de ARAN. Este pequeño segmento se conoce como el cebador o primer.
El cebador de ARAN se forma directamente sobre la plantilla de $text, ADN, y, una vez completo, presenta el vital grupo hidroxilo libre en la posición 3' en su extremo terminal. Este cebador de ARAN actúa, por lo tanto, como el punto de anclaje molecular perfecto. La ADN polimerasa 3 puede ahora acoplarse, extender esta cadena, e iniciar la adición de desoxirribonucleótidos a partir de ese extremo $text 3, o libre. La acción combinada de la SSB, que asegura la integridad de la plantilla, y la primasa, que proporciona el punto de inicio químico, son los pasos que consolidan la horquilla de replicación. El motor de síntesis está encendido, pero ahora debe enfrentar el dilema de la antiparalelidad. El dilema de la asimetría y los fragmentos de Okazaki es el hecho químico fundamental de que la síntesis de ADN solo puede ocurrir en una dirección estricta y unidireccional, de 5' a 3', $text 5. Right arrow text 3, es el origen de la complejidad y la asimetría total de la horquilla de replicación. Esta limitación no es arbitraria, es una salvaguarda esencial. La $text, ADN, polimerasa solo puede añadir un nuevo nucleótido al grupo $text 3, hidroxilo libre de la cadena en crecimiento. Si la síntesis pudiera ocurrir en la dirección opuesta, $text 3. Right arrow text 5, el nucleótido entrante proporcionaría el $text 3, o. Si se produjera un error, la eliminación del nucleótido erróneo por la actividad de corrección de pruebas, $text 3. Right arrow text 5, exonucleasa, dejaría un extremo $text 5, trifosfato que es químicamente incapaz de ser extendido, deteniendo fatalmente la replicación. Por lo tanto, el sistema se diseñó para la fidelidad, obligando a la síntesis a ser $text 5. Right arrow text 3, Esta restricción química crea inmediatamente la elongación asimétrica en la horquilla de replicación, la cual debe abrirse de forma continua. La célula debe gestionar dos plantillas simultáneas, pero opuestas. La hebra conductora, o líder, es el lado sencillo y elegante del proceso. Su hebra molde, la hebra parental que está siendo copiada, corre en el sentido de 3' a 5', $text 3. Right arrow text 5, Esta orientación es perfectamente compatible con la regla de síntesis $text 5. Right arrow text 3, Esto permite a la ADN polimerasa 3 sintetizar la nueva hebra de forma continua, utilizando un único cebador inicial. La polimerasa se acopla y, sencillamente, sigue a la helicasa a medida que ésta abre el $text, ADN, operando de manera fluida y sin interrupción. La hebra retardada, o rezagada, este es el lado complejo y discontinuo. Su hebra molde, la plantilla parental, corre en el sentido opuesto, de 5' a 3', $text 5. Right arrow text 3, que es una orientación incompatible con el avance de la síntesis. Para respetar la regla ineludible $text 5. Right arrow text 3, la maquinaria de replicación no tiene más opción que sintetizar la nueva hebra en la dirección opuesta al movimiento general de la horquilla. Esta síntesis debe realizarse en pequeños segmentos discretos y secuenciales que van, hacia atrás, conocidos como fragmentos de Okazaki, en honor al científico japonés que los descubrió. Esta síntesis fragmentada, a diferencia de la hebra líder que solo necesita un cebador, exige que la primasa coloque múltiples cebadores de ARAN a lo largo de la hebra rezagada. Cada vez que la helicasa expone una nueva sección de la plantilla de $text, ADN, rezagada, la primasa debe sintetizar un nuevo cebador de $text, ARAN, de 5 a 10 nucleótidos. La polimerasa 3 se une entonces a ese cebador y sintetiza un segmento de $text, ADN, hasta que choca con el extremo 5' del cebador del fragmento de Okazaki anterior. En procariotas, estos fragmentos de Okazaki tienen típicamente una longitud de 1000 a 2000 nucleótidos. Para lograr esta coordinación asimétrica de manera eficiente, el complejo de replicación, o replisoma, se organiza físicamente en la horquilla. Las dos polimerasas 3, una para la líder y una para la rezagada, están físicamente unidas entre sí y a la helicasa DNAB. Para que la polimerasa 3 de la hebra rezagada pueda sintetizar los fragmentos en la dirección contraria al movimiento de la horquilla y aún así moverse con la horquilla, la plantilla de la hebra rezagada se dobla sobre sí misma, formando un bucle o lazo temporal. La polimerasa 3 de la rezagada sintetiza un fragmento en el $text, ADN, doblado, y una vez que choca con el fragmento previo, la polimerasa se disocia, el lazo se relaja y se reforma rápidamente para el siguiente ciclo de síntesis, creando un mecanismo de trombón molecular que permite que ambas hebras sean sintetizadas de manera coordinada por un complejo que avanza como una unidad. Maduración y sellado de la hebra rezagada. Los fragmentos de Okazaki recién sintetizados representan la complejidad de la hebra rezagada.
Estos segmentos, que permiten a la célula sortear la restricción de la síntesis $text 5. Right arrow text 3, están compuestos en su mayor parte por ADN, pero con un defecto crucial. En su extremo inicial $text 5, llevan intercalados los pequeños segmentos de ARAN que sirvieron como cebadores para que la primasa pudiera arrancar la síntesis. La célula no puede permitirse tener ARAN permanente dentro de su genoma de ADN, por lo que este ARAN debe ser reemplazado con la forma química correcta, el desoxirribonucleótido. Esta es la misión central de la ADN polimerasa I, poli, una enzima que posee un conjunto único de actividades catalíticas que la distinguen de la polimerasa 3. La polimerasa I actúa como una verdadera máquina de edición y reparación. Su rol es doble y secuencial. Primero, la remoción del material indeseado, y segundo, el relleno del hueco resultante. La polimerasa I utiliza su actividad de exonucleasa $text 5. Right arrow text 3, Esta es una función especializada que le permite acercarse al extremo $text 5, del cebador de ARAN, cortar el enlace fosfodiéster, y progresivamente degradar y remover el segmento de ARAN nucleótido por nucleótido, moviéndose en el mismo sentido que la síntesis. De manera simultánea y acoplada a la degradación, la polimerasa I utiliza su actividad de polimerasa $text 5. Right arrow text 3, para rellenar el espacio vacío con los correctos desoxirribonucleótidos de $text, ADN, utilizando la hebra parental como plantilla. Este proceso se conoce como traducción de muescas, Nick Translation. La polimerasa I cesa su actividad justo cuando ha removido el último ribonucleótido y ha rellenado el espacio hasta encontrarse con el nucleótido del fragmento de Okazaki previo. Una vez que la $text, ADN, polimerasa I ha finalizado su trabajo de limpieza y relleno, ha logrado reemplazar todo el ARAN por $text, ADN, pero deja detrás una pequeña discontinuidad estructural entre el segmento que acaba de sintetizar y el fragmento de Okazaki adyacente. Esta brecha no es un espacio vacío de bases, sino una ruptura del esqueleto fosfodiéster en un único lugar de una hebra, conocida como entalladura o nick. En esta entalladura, el $text 3, o del fragmento relleno se encuentra junto al $text 5, fosfato del fragmento previo, pero el enlace vital entre ellos no se ha formado. La enzima final y esencial en la replicación es la ADN ligasa. La ligasa es el pegamento molecular definitivo, y su función es sellar permanentemente esta entalladura. Actúa uniéndose al lugar de la rotura y catalizando la formación del último y crítico enlace fosfodiéster. Este proceso requiere energía, que la ligasa obtiene en procariotas de la hidrólisis de $text, NAD, cento circunflejo, más y en eucariotas, típicamente de la hidrólisis de $text, ATP. Al sellar este último enlace, la ligasa une el extremo $text 3, o libre con el extremo $text 5, fosfato adyacente, uniendo de forma covalente todos los fragmentos de Okazaki. El resultado final es una hebra de $text, ADN, completamente continua e intacta, idéntica en longitud y secuencia a la hebra líder. La replicación en la horquilla culmina con el trabajo cooperativo y secuencial de la polimerasa I, que edita y rellena, y la ligasa, que sella y finaliza la integridad estructural del genoma. La replicación del $text, ADN, sigue los mismos principios semiconservativos en todos los dominios de la vida, pero existen divergencias moleculares profundas que reflejan la complejidad de la célula eucariota. En primer lugar, la lentitud operativa es notable. En eucariotas, el proceso de elongación es drásticamente más lento, con una tasa de síntesis de aproximadamente 50 a 100 nucleótidos por segundo, lo que representa ser hasta 10 veces menos eficiente que la maquinaria procariota. La razón principal de esta lentitud reside en la complejidad de empaquetamiento del $text, ADN. El genoma eucariota no es un simple círculo desnudo, está complejamente asociado y compactado con proteínas histonas, formando la cromatina. La maquinaria replicativa debe desmontar, replicar y volver a ensamblar la estructura de los nucleosomas de forma concurrente, un obstáculo físico que ralentiza intrínsecamente el avance de la horquilla. Para compensar esta lentitud y manejar el gigantesco tamaño de los cromosomas lineales, las células eucariotas no dependen de un solo punto de inicio. Poseen múltiples orígenes de replicación, denominados replicones, a lo largo de cada cromosoma. Estos miles de orígenes se activan de forma escalonada, permitiendo que el genoma se replique mediante la acción simultánea de cientos de burbujas, asegurando que toda la información se duplique dentro de la ventana de tiempo limitada de la fase S. Además, los fragmentos de Okazaki en eucariotas son significativamente más pequeños, midiendo tan solo entre 100 y 200 nucleótidos de longitud. Esto es un reflejo directo del empaquetamiento, ya que el nucleosoma, que es la unidad fundamental de la cromatina, contiene aproximadamente 147 pares de bases.
Los fragmentos se inician y terminan a menudo en relación con la periodicidad de los nucleosomas. Finalmente, y quizás lo más crucial en términos de regulación, el proceso de replicación eucariota está estrictamente confinado a la fase S, fase de síntesis del ciclo celular. La célula debe garantizar que cada porción del genoma se replique solamente una vez por ciclo, lo que requiere un control temporal y espacial mucho más riguroso, mediado por la activación secuencial de complejos prerreplicativos y diversas ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, CDKs. De la replicación a la expresión genética. Hemos visto que la replicación trabaja de manera asimétrica, sin embargo, en el contexto eucariota, la estructura lineal de los cromosomas genera un desafío topológico y funcional insoslayable en sus extremos. Observemos el diagrama que ilustra el extremo del cromosoma. En la replicación eucariota, el extremo 5 de la hebra retardada plantea un problema de difícil solución, conocido como el problema del extremo. Cuando el último cebador de ARAN es removido de la punta del cromosoma, la ADN polimerasa I, o sus análogos eucariotas, no puede rellenar el hueco que queda. Esto se debe a que la polimerasa, por su limitación intrínseca, necesita un grupo 3, hidroxilo libre para iniciar la síntesis. No hay ADN preexistente adyacente al hueco en el extremo final de la hebra molde. Por lo tanto, el hueco, de unos 100 a 200 nucleótidos, permanece sin rellenar. Esto significa que, con cada ciclo de replicación celular, el extremo del cromosoma, la región conocida como telómero, del griego telos, fin, y meros, parte, se acorta progresivamente. Este acortamiento paulatino del telómero, que consiste en secuencias cortas y altamente repetidas como TTAGGG en humanos, se ha asociado íntimamente con el fenómeno del envejecimiento celular, la senescencia replicativa y el límite de divisiones que una célula somática puede experimentar, un concepto conocido como el límite de Hayflick. Las células que deben dividirse indefinidamente, como las células germinales o la mayoría de las cancerosas, mantienen la longitud telomérica gracias a la enzima telomerasa, una ADN polimerasa dependiente de ARAN que extiende los extremos. Transición al segundo pilar, la transcripción. Habiendo asegurado la duplicación del archivo maestro, pasamos ahora al segundo gran pilar del dogma central, la transcripción. La célula utiliza la transcripción con un doble propósito: crear un mensajero de información que pueda salir del núcleo y, simultáneamente, amplificar la señal genética. Es crucial que la información salga del núcleo de forma parcial, solo el gen o los genes que se necesitan, ordenada y, sobre todo, altamente regulada. El resultado final de este proceso es una molécula de ARAN, el transcrito primario, que posteriormente se procesará para convertirse en ARNM, ARNT o ARNR. En eucariotas, la maquinaria de transcripción es altamente especializada, reflejando una división del trabajo que garantiza una eficiencia sin igual. Observemos el diagrama que lista las polimerasas eucariotas. Existen 3 ARAN polimerasas nucleares distintas. ARAN polimerasa I, POLI, se dedica exclusivamente a la transcripción de la mayoría de los genes que codifican el ARAN ribosómico, ARNR. ARAN polimerasa 3, POL3, se especializa en la síntesis de ARAN de transferencia, ARNT, y otros pequeños ARNs nucleares o citoplasmáticos. ARAN polimerasa 2, POL2, nuestro foco principal, ya que produce los precursores del ARAN mensajero, ARNM, los cuales serán posteriormente traducidos a proteínas. Esta división estricta del trabajo permite a la célula una regulación fina e independiente de los componentes ribosomales, POLI, de los adaptadores de traducción, POL3, y de la información codificante, POL2. La ARAN polimerasa, particularmente la POL2, no se une en cualquier lugar al azar, necesita un sitio de reconocimiento específico que le indique dónde debe comenzar la transcripción con precisión atómica. Este sitio es el promotor. El promotor contiene secuencias de consenso críticas, siendo la más famosa la caja TATA, típicamente rica en adenina y timina, situada aproximadamente a 25 pares de bases RIO arriba del sitio de inicio. Para que la polimerasa 2 pueda actuar, no basta con reconocer el promotor, se requiere un conjunto de proteínas accesorias denominadas factores de transcripción basales. Estos factores se ensamblan secuencialmente en el promotor, reconociendo la caja TATA y otras secuencias, y formando un complejo molecular monumental conocido como el complejo de preiniciación, PIC. Este PIC le indica a la polimerasa dónde debe comenzar a sintetizar el ARAN con el primer nucleótido, asegurando una iniciación exacta del proceso. Terminación de la transcripción. En procariotas, finalmente, así como la transcripción debe saber cuándo comenzar, también debe saber cuándo detenerse. En procariotas, donde el mecanismo es más simple, existen 2 tipos fundamentales de terminación. Terminación intrínseca, o independiente de Rho, este mecanismo se basa exclusivamente en secuencias del ADN que son transcritas a ARAN.
El ARAN transcrito contiene una secuencia palindrómica que se lee igual de 5, flecha apuntando hacia la derecha 3, que de 3, flecha apuntando hacia la derecha 5, en la hebra complementaria, lo que permite que el ARAN recién formado se pliegue sobre sí mismo, formando una estructura de horquilla o stem loop, estabilizada por pares de bases GC fuertes, seguida de una cola de residuos de uracilo, U. Esta horquilla desestabiliza el complejo de transcripción al inducir una fuerza de cizallamiento, haciendo que la polimerasa se suelte. Terminación dependiente de Rho, requiere una proteína auxiliar externa, el factor Rho. Este factor es una helicasa con actividad AT, pasa que se une a secuencias específicas del ARAN que aún no están siendo traducidas. Rho viaja a lo largo del transcrito de ARAN en dirección 5, flecha apuntando hacia la derecha 3, hasta alcanzar la ARAN polimerasa detenida en el sitio de terminación. El encuentro y la hidrólisis del ATP por parte de Rho provocan la disociación física de la polimerasa del ADN molde, finalizando así la transcripción. El control maestro del operón, Jacob y Monod. Hemos completado la descripción de la replicación y la transcripción, ahora pasamos al control maestro de la expresión genética, la fase más crítica para la supervivencia y adaptación de la célula. Nos enfocaremos en el modelo procariota, el operón, un concepto desarrollado y validado por los biólogos franceses François Jacob y Jacques Monod en la década de 1960, un trabajo de ingeniería conceptual que les valió el premio Nobel en 1965. Definición y arquitectura del operón. Un operón es la unidad de transcripción y regulación funcional más eficiente de la célula procariota. Es una secuencia contigua de ADN que agrupa todos los genes estructurales con una función metabólica íntimamente relacionada, por ejemplo, todas las enzimas para degradar un azúcar o sintetizar un aminoácido, y que son regulados por un único y coordinado conjunto de elementos de control. Su existencia representa la máxima expresión de la eficiencia energética bacteriana, ya que asegura que la célula solo fabrique las costosas enzimas cuando son estrictamente necesarias. Detallemos la función molecular de cada componente, que operan como un circuito lógico molecular interconectado. Promotor P es el punto de inicio de la ARAN polimerasa. Su secuencia determina la afinidad de la polimerasa y, por ende, la tasa de transcripción basal del operón. Operador O es la secuencia clave, funciona como el interruptor binario central del operón, o NOFF. Es el sitio de unión específico para las proteínas reguladoras, principalmente los represores. Gen regulador IOR, usualmente localizado a distancia, este gen codifica constitutivamente, a baja tasa, la proteína reguladora central, típicamente la proteína represora, una proteína con propiedades alostéricas. Genes estructurales Z, I, A, etc. son los genes funcionales. Todos se transcriben juntos en una sola molécula de ARNM policistrónico que codifica para varias proteínas, una característica definitoria de la expresión génica procariota. El operón lactosa, LAC, inducción y regulación negativa. El operón lactosa es el ejemplo clásico de un sistema inducible, diseñado para metabolizar la lactosa cuando la glucosa, el combustible primario, está ausente. Su regulación primaria es de tipo negativo, bloqueo por represión. 1. Estado apagado, ausencia de lactosa y represión activa, en condiciones donde no hay lactosa, el sistema está en modo apagado. El gen regulador, LASI, produce activamente el represor LASI. Esta proteína tetramérica se une con alta afinidad a la secuencia del operador, LACO, que a menudo se superpone ligeramente con el promotor. Esta unión constituye un bloqueo físico que impide que la ARAN polimerasa acceda o se desplace desde el promotor hacia los genes estructurales. El resultado es el silenciamiento transcripcional total, lo que significa un ahorro completo de ATP y aminoácidos. 2. Estado encendido, presencia de lactosa e inducción. Cuando la lactosa está presente, una pequeña cantidad es convertida por la enzima LACZ residual en alolactosa, que es el verdadero inductor molecular. La alolactosa se une al represor, LASI, provocando un cambio conformacional alostérico que hace que el represor pierda su afinidad por el ADN del operador y se disocie. Con el operador libre, la ARAN polimerasa puede acceder y transcribir LACZ, LACI y LACA. 3. Nivel maestro, regulación positiva por glucosa. La célula bacteriana utiliza un segundo nivel de control, denominado regulación positiva, para asegurar que el operón LAC solo se active cuando la glucosa, el azúcar preferido, está agotada. Esta regulación está mediada por el complejo CAP-CAMP. La escasez de glucosa provoca un aumento en los niveles de CAMP, monofosfato de adenosina cíclico. El CAMP se une a la proteína CAP, Catabolite Activator Protein. El complejo CAP-CAMP se une al sitio CAP del promotor e incrementa drásticamente la afinidad de la ARAN polimerasa.
Solo cuando la represión negativa ha sido eliminada por la lactosa y la regulación positiva ha sido activada por la ausencia de glucosa, el operón LAC alcanza su máxima tasa de expresión. El operón triptófano, TRP, represión y atenuación. El operón triptófano es el ejemplo clásico de un sistema reprimible, diseñado para controlar una vía anabólica, la síntesis del aminoácido esencial triptófano. 1. Regulación negativa por represión, control grueso, la célula opera bajo el supuesto de que necesita triptófano. Cuando hay un exceso de triptófano en el medio, este actúa como correpresor. El triptófano se une a la proteína represora TRPR, que por sí misma es inactiva. La unión del correpresor activa al represor. El complejo represor-correpresor se une firmemente al operador, bloqueando la ARAM polimerasa. Este es un sistema de retroalimentación negativa, el producto final detiene su propia síntesis, evitando el derroche de energía. 2. Atenuación, control fino. El operón TRP presenta un segundo mecanismo de control exclusivo llamado atenuación, que proporciona un control fino sobre la síntesis, reaccionando directamente a los niveles citoplasmáticos de ARNT cargado con triptófano. Este mecanismo opera después de que la transcripción ha comenzado, en un segmento líder del ARNM que contiene secuencias específicas llamadas regiones 1, 2, 3 y 4. La clave es la acoplación de la transcripción y la traducción en bacterias. Si el triptófano es abundante, el ribosoma traduce rápidamente el segmento líder y se detiene en la región 2. Esto permite que las regiones 3 y 4 se plieguen y formen una horquilla terminadora, similar a la terminación intrínseca, lo que hace que la ARAM polimerasa se disocie. La transcripción se atenúa prematuramente. Si el triptófano es escaso, el ribosoma se detiene en la región 1, lo que impide la formación de la horquilla terminadora 3 a 4, permitiendo que la ARAM polimerasa complete la transcripción de todos los genes estructurales. Este control de atenuación representa la cumbre de la eficiencia procariota, integrando la velocidad de la traducción para regular la velocidad de la transcripción. Meiosis, el imperativo reduccional para la herencia. La meiosis es, sin lugar a dudas, uno de los procesos biológicos más fundamentales, ya que no solo garantiza la continuidad de la especie a través de la formación de células reproductivas funcionales, sino que, de manera aún más crítica, sienta las bases para la diversidad genética dentro de una población. Es el puente entre la generación parental y la filial en la reproducción sexual. Para comprender la trascendencia y la necesidad absoluta de este proceso, es imperativo remontarse al contexto histórico de finales del siglo XIX, específicamente alrededor del año 1883. En este periodo, gracias al desarrollo de nuevas técnicas de tinción y microscopía, la citología, el estudio de las células, estaba en su edad de oro. Investigadores pioneros como el zoólogo alemán August Weismann y, de forma crucial, Theodor Boveri, se enfocaron en el estudio de la fecundación y la embriogénesis temprana. Ellos observaron un enigma biológico evidente, al estudiar la unión de las células sexuales, notaron una diferencia crítica en el número de cuerpos nucleares, o cromosomas, entre la célula germinal madura, el gameto, óvulo o espermatozoide, y la célula recién formada tras la fertilización, el cigoto. El cigoto, la primera célula de la nueva vida, invariablemente poseía el doble del número de cromosomas que cada gameto individual. Si la célula no contara con un mecanismo de reducción, el número de cromosomas se duplicaría en cada generación subsiguiente, 2n flecha apuntando hacia la derecha 4n flecha apuntando hacia la derecha 8n, llevando a una cantidad de ADN que sería exponencialmente insostenible y fatalmente inestable para la célula. Esta observación directa llevó a la conclusión ineludible de que, en algún punto del ciclo de vida de los organismos con reproducción sexual, las células germinales debían experimentar un proceso de división que redujera su dotación cromosómica. Esta deducción empírica, que demostraba el comportamiento físico de los cromosomas durante la herencia, fue la base principal que, al fusionarse con el redescubrimiento de las leyes de Mendel, condujo al desarrollo de la fundamental teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría postula que los cromosomas son, de hecho, los vehículos físicos que portan los factores hereditarios, los genes. El proceso de división reduccional fue formalmente bautizado como meiosis, una palabra derivada del griego meiosis, que significa precisamente, disminución, reducción, o merma. La meiosis es, esencialmente, la solución biológica evolutivamente seleccionada para la paradoja de la herencia. Es el proceso de división celular doble que resulta en la reducción del número de cromosomas a la mitad. La célula parental comienza siendo diploide 2n, lo que significa que posee dos juegos completos de cromosomas, los pares homólogos, uno de origen materno y otro paterno.
A través de 2 rondas sucesivas de división nuclear y citoplasmática, meiosis I y meiosis II, la célula se transforma, dando lugar a 4 células hijas haploides, N. Una célula haploide contiene solamente un juego simple de cromosomas, es decir, un solo homólogo de cada par. Esta reducción cromosómica no es solo una necesidad matemática, es el mecanismo de estabilidad que asegura la continuidad de la especie. Al garantizar que los gametos sean haploides, la unión de un gameto masculino, N, y uno femenino, N, en la fertilización restablece con precisión el estado diploide, 2N, del cigoto, manteniendo constante el número de cromosomas, y por ende, la identidad genética de la especie generación tras generación.